Bueno, muy bien. Óiganme, otro examen de historia, otra mirada al pasado. A ver. Carito, Sí. no sé si la voy a corchar. A ver, ¿Cuál era el anterior nombre del IDEAM? uy, no me recorcha. O sea, me la tira al ángulo con Capi, no googlee, Capi. Mírelo tan Yo se lo tramposo digo. que está No, se lo googleando. digo. ¿Qué? Te lo digo completo. ¿Cómo se llamaba, Capi? ¿Lidian? No recuerdo. Yanelda del Carmen. Dilian Yanelda. Liam, No, se llamaba se llamaba. Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. O sea, IMAT. el IMAT. Sí, señor. Pues miren, el viernes pasado el IDEAM cumplió 29 años con el nombre de IDEAM. Porque antes, mucho tiempo duró con el nombre del IMAT, con H, ¿no? Con H, claro que sí. Eso de por lo hidrología. instituto y que comience con H no es que instituto sea con H, no. No. ¿El instituto qué? De Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, IMAT. Bueno, pues está con nosotros la directora del IDEAM. Ella es Gislian Echeverry Prieto, nacida en Cali, magíster en química y doctora en ciencias ambientales. Desde hace un tiempito, directora del IDEAM. Una Bienvenida, jovencita, directora. Nos una encanta saludarla. jovencita. Oiga, sí, usted acaba de salir de la universidad a directora del IDEAM. Bueno, ¿Cómo así? Bienvenida. buenos días a todas y a todos. Gracias por el espacio. Sí, acabo de salir del doctorado, efectivamente. Doctora en ciencias ambientales, ¿no? Doctorada en Ciencias Ambientales en la Universidad del Valle. Bueno, Bayuna, además, caleña. Caleñísima. Nos hubieran dicho antes, hubiéramos traído esos pan de bonos que... No, al contrario, lo habríamos encargado, unos pandejonos. Óiganme, directora del IDEAM, nosotros nos quedamos mucho tiempo con la idea de que el IDEAM es pronósticos del estado del tiempo y alertas tempranas, ¿cierto? Pero evidentemente ha habido una gran evolución de esta entidad, ¿no? Una gran evolución que va más allá del nombre, del cambio del nombre de IMAD a IDEAM. Hoy los colombianos, ¿cómo debemos ver al IDEAM? Como el organismo, la entidad que hace qué. El monitoreo ambiental en todo el territorio nacional. El data center ambiental del país. Es el IDEAM. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué dejó de ser solamente una entidad que hace pronósticos y alertas? ¿Qué más hace el IDEAM? Bueno, no es que dejó de serlo, es que desde su creación, justamente cuando hereda del IMAT muchas cosas y se crea a partir de la ley del 99, se crea el IDEAM. Dentro de su misionalidad está justamente hacer el monitoreo ambiental de todo el territorio nacional, generar conocimiento, información confiable, oportuna, para facilitar decisiones. ¿Y qué es monitoreo ambiental? Esto es suelos, es agua, es bosque, es aire y por supuesto es clima. Entonces, desde su creación, el IDEAM ha tenido esa misionalidad. En los últimos 29 años, justamente que cumplíamos la semana pasada, siempre ha sido su misionalidad. Lo que pasa es que tal vez el tema de clima es mucho más ¿llamativo? Más taquillero, puede ser. claro. Y porque hay una razón, al menos yo creo que esa es la razón, es que dentro de la línea de clima tenemos el tiempo, el pronóstico de tiempo meteorológico que sale todos los días en medio, entonces eso hace que sea como por lo que más nos ven, pero el IDEAM hace muchísimas cosas en términos ambientales. Hoy se habla de una nueva realidad climática en el país con fenómenos atípicos muy relacionados. Quisiera preguntarle precisamente por la temporada que está comenzando, que es la temporada de vacaciones para muchos y el verano en Europa, ¿no? Con temperaturas altísimas. Fíjense lo que ha ocurrido, bueno, no solo en Europa, en otros lugares, lo que ha ocurrido en la Meca, más de 1000 muertos por calor. En Europa temperaturas que pasan incluso los 50 grados centígrados. ¿Por qué este año ha sido el más caluroso de la historia? ¿Qué es lo que está pasando con el clima y con esos calores, esa intensidad? Bueno, todavía no podemos decir que el 2024 sea el año más caliente, eso lo sabremos una vez cierre el año, cuando se haga el promedio de la O sea, temperatura. puede empeorar. Pero efectivamente el 2023 sí fue el año más caliente de la historia y seguimos rompiendo récords de temperatura media de superficie en el planeta. Es decir, llevamos 13 meses, 14 meses ya seguidos rompiendo récords. Entonces hemos tenido el enero, en 2024 sí ha sido el enero más caliente, el febrero más caliente, el marzo más caliente de la historia y efectivamente podríamos cerrar este año como el más caliente además del 2023. Cifras que son bastante preocupantes y que ya nos traen en una realidad de cambio climático bastante tangible, ¿no? Todos esos riesgos materializados efectivamente. ¿Por qué?
¿Por qué se está dando ese fenómeno? ¿Por qué hay tanto calor? Le confieso una situación. Yo creí que eso era un asunto muy mediático, pero hace un año por esta época yo estaba en una ciudad de la antigua Yugoslavia llamada Podgorica, que es la capital de un país que perteneció a la antigua Yugoslavia llamada Montenegro. Y percibí 46 grados centígrados. 46 grados. Muy alto. Y hablan de 50, 51. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se volvió tan caluroso el planeta? ¿Por qué hay tantas temperaturas tan elevadas? Bueno, la causa del calentamiento global son los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 y el metano. Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos estado, es decir, los seres humanos, por nuestras actividades antropogénicas, emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera de una manera muy significativa, de una manera creciente, y estos gases lo que ocurre es que se acumulan en la atmósfera y evitan que el calor que llega, realmente son las ondas de IR, se devuelva, o sea, debería devolverse una cantidad, lo que hacen es contenerlo aquí en la Tierra, en la atmósfera, y hace que poco a poco nuestro planeta se vaya calentando, que esas temperaturas medias de la superficie se calienten. No solamente en la Tierra, o sea, no solamente en las áreas continentales, sino también los océanos. Los océanos han estado aumentando de temperatura, llevan 11 meses con temperaturas récords históricas, y esto también genera unas dinámicas atmosféricas bastante complejas. Por ejemplo, el año pasado, que fue un año de fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño es algo normal, natural, que es el calentamiento del Océano Pacífico. Esto suele ocurrir, digamos, en ciclos de 2 a 7 años, pero cuando ocurre un fenómeno del Niño, que es en el Pacífico, el Océano Atlántico se enfría por compensación térmica, lo que suele ocurrir, lo que es natural, lo que es normal y lo que se puede ver en los datos históricos. El año pasado, un año de Niño, se calentó el Pacífico y se calentó el Atlántico, y el Atlántico sigue caliente. Eso nunca había ocurrido, y eso hace que el 2023 sea considerado un año sin análogo histórico en términos climáticos, por ejemplo. Cuando usted dice que ya prácticamente comienza este fenómeno de la Niña con ondas tropicales, una temporada bastante fuerte, ciclones y demás fenómenos naturales, ¿qué significa? ¿Qué nos estamos nosotros exponiendo los colombianos? Bueno, por supuesto, este calentamiento global también afecta a Colombia. Colombia, por estar en el trópico, tiene unas características bastante particulares en temas de clima. Y hemos visto ya efectivamente los efectos de ese calentamiento. De hecho, aquí en Colombia ya hemos registrado temperaturas por encima de los 40 grados en municipios como Jerusalén. En enero, que fue un mes tan caliente, y en febrero estuvimos registrando municipios, y seguimos registrando en Jerusalén. Registramos 42.6 grados, llegamos a registrar en el mes de marzo, por ejemplo. ¿Cuánto? 42.6 grados Celsius de temperatura en el municipio de Jerusalén. Creo que es aquí en Cundinamarca. ¿En Cundinamarca? En Cundinamarca, sí. Efectivamente. Y seguimos, incluso en mayo y junio, que han sido meses con lluvia, seguimos registrando municipios que superan récords históricos de temperatura. Tengo registrado para el mes de junio la temperatura más alta, que fue en Uribia, con 38 grados Su tierra, Capi. En La Guajira, sí, claro que sí. Exactamente. Entonces, efectivamente, estas altas temperaturas lo estamos viendo en Colombia. Entonces, por un lado, ese aumento de temperatura pues crea un estrés sobre los ecosistemas, estrés sobre los suelos, por ejemplo, y alteración, por supuesto, de los ciclos hidrológicos. Pero también nos vemos afectados por las dinámicas globales. El hecho de que el Océano Atlántico lleve 11 meses consecutivos con esta anomalía térmica, lo que está generando es que la temporada de ciclones, que también es normal todos los años, que inicia el 1 de junio, que va hasta noviembre y que es algo usual, natural, pues ahorita realmente está aumentando el riesgo, porque la probabilidad que sea una temporada muy activa es bastante alta. La NOAA habla de un 85% de probabilidad, y que se puedan estar formando entre 5 y 7 huracanes de alta categoría. Entonces sí hay una advertencia muy grande, esto porque ocurre justamente por ese exceso de energía térmica. Es decir, en el colegio aprendimos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues esa energía térmica se va a transformar, y lo que se espera es que se transforme justamente en estos ciclones de alta categoría, desafortunadamente. Y nuestro país, pues al tener parte en el Océano Atlántico, todo lo que es la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues está expuesto también a los impactos de esta temporada de ciclones, que ya lo hemos estado viendo. De hecho, lo que va de la temporada, estamos hoy a 24, llevamos 24 días de la temporada, ya han pasado 11 ondas tropicales, ya se está formando la 12
en cerca de Venezuela, y lo que nos han traído esta onda hasta ahora son bastantes lluvias en el territorio nacional, principalmente en Caribe, en región centroandina, incluso en la Orinoquía. Han sido como los impactos que hemos tenido hasta ahora de esta temporada que apenas está iniciando. En toda crisis hay unos que ganan y otros que pierden. ¿A quién beneficia o a qué sectores o a qué áreas de la sociedad o de la producción benefician estos cambios de temperatura? En general, la sequía y la lluvia, que son procesos naturales, hacen parte de los equilibrios de los ecosistemas. O sea, uno pensaría que por ejemplo, el tema de agricultura ya necesita de la sequía, necesita de la lluvia. En general, en nuestro país, ubicado en el trópico, necesita estas dinámicas pues para tener una estabilidad en alimentos y en todo. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Lo que estamos viendo son eventos extremos. Entonces, una cosa es la lluvia, que puede llegar dispersa durante varios días, y otra cosa es que lo que yo espero en dos semanas o en un mes me caiga en un solo día, y allí pues no va a haber nadie que se pueda haber beneficiado. ¿Y eso no lo pueden de un predecir? impacto. Sí, eso lo podemos ver con algunos días de anterioridad. Podemos saber cuándo van a estar las lluvias, en qué mes. Incluso podemos saber qué cantidad de agua podría caer en el mes, pero es muy difícil saber cuándo y qué día va a haber un evento extremo. Lo podemos saber con algunos días de anticipación, pero no con meses. Yo creo que esos eventos extremos como tal no pueden efectivamente beneficiar absolutamente a ningún sector, y lo mismo pasa con los eventos extremos de sequía. La sequía es buena para muchas cosas, por supuesto, pero las sequías extremas no benefician absolutamente a nadie. Entonces, y voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace muy poco, hasta abril, estábamos con una sequía muy fuerte que estaba afectando el sector energético, y veíamos cómo estaban cayendo los embalses de manera bastante significativa, y esto estaba poniendo, digamos, en un riesgo también, digamos, al país. Llegó la lluvia, empezaron a llenarse los embalses, y uno pensaría que las lluvias pues en general son buenas para los embalses, y sí lo son, pero los eventos extremos no. Hubo un evento extremo que afectó Chivor, por ejemplo, demasiada lluvia, demasiada sedimentación, y también tienen que parar. Entonces, los eventos extremos definitivamente no traen un beneficio que creería yo que a ningún sector. Doctora Gislian, cuando usted no había nacido, yo sé por dónde va. El Capi Romero, que está sentado ahí a su izquierda, institución de la radio colombiana, ya tenía su propia sección de meteorología en el noticiero TV Hoy, ¿era cierto, Capi? Sí, TV Hoy. Debo aclarar que no soy meteorólogo. Hacían el pronóstico de temperatura, hacían el pronóstico del clima y simplemente lo presentaba. Lo leía. En el otro canal, en el otro Noticiero Nacional, estaba Max Enríquez, que sí lo es, y obviamente se trataba de establecer una competencia allí. Que fue subdirector del IDEAN, Max, creo, ¿no? Sí, claro. Y se quedó en la memoria de los colombianos, Max, de una manera impresionante. Claro que sí. Mi pregunta, va básicamente cuando cae un aguacero en Bogotá, la gente suele decir, desde que esté cayendo donde necesitamos, en las represas, donde necesitamos para que salgamos del racionamiento, crucemos dedos. ¿Cómo viene el asunto? ¿Qué viene en el mes de julio, que ya está a la vuelta de la esquina? ¿Qué nos pueden decir desde la IDEAN? Bueno, desde el IDEAN podemos decir muchas cosas. No sé si tengo el tiempo, pero esa es una pregunta muy interesante, porque allí confluyen muchas cosas. Lo primero, decir que en nuestro país, así como es diverso en flora y en fauna, también es diverso en clima, y el régimen pluviométrico en todo el país es diferente. Entonces, no es lo mismo el régimen en la zona pacífica, por ejemplo, donde hablamos de que es unimodal, es decir, todo el año permanece más o menos igual. Es una zona muy lluviosa, de hecho la selva chocuana es una de las zonas más lluviosas del mundo, entonces todo el año permanece como la lluvia más o menos igual. La región andina y la región caribe sí tienen 2 épocas marcadas de menos lluvias y 2 épocas de más lluvias. No decimos sequía, porque en la época de menos lluvias igual puede llover, y en la época de más lluvias igual puede haber día seco, pero es lo que más ocurre. O sea, eso se miden por la cantidad de precipitación. Entonces, Caribe y andina se comportan 2 épocas y 2 épocas, y la Orinoquía y la Amazonía también tienen un comportamiento diferente, tiene más bien muy marcada una época de menos lluvias y una de más lluvias, más o menos. En este momento, junio y julio
son meses en donde casi todas las regiones del país coinciden en una época de más lluvias. Es decir, está lloviendo en la Caribe, está lloviendo en la Andina, está lloviendo en la Pacífica y está lloviendo en la Orinoquía y en la Amazonía. ¿Sí? Es un momento justamente donde coincide, pero esto no suele pasar así. Lo que sigue ahorita es que la región, pasamos a una época de menos lluvia en casi todo el país, pero allí es donde vamos a ver un contraste. ¿Por qué? Porque la Orinoquía y la Amazonía van a disminuir la cantidad de precipitación y la Andina y la Caribe no tanto porque están influidas por esta temporada de ciclones tropicales, entre otras cosas, pero además porque se va a empezar a instalar el fenómeno de la Niña. Sí. Y lo que muestran nuestros registros históricos es que el fenómeno de la Niña no impacta igual a todo el país. Entonces a la región Pacífica, la región Caribe, la región Andina trae alta precipitación, pero esa precipitación no alcanza a llegar a la Orinoquía y la Amazonía. La Orinoquía y la Amazonía siguen con sus regímenes pluviométricos iguales. Y ahora, para volver un poquito otra vez a la pregunta de Bogotá, entonces Bogotá es región andina. Sí. El hecho de que llueva en Bogotá no tiene influencia sobre Chingaza, que es región Orinoquía. Donde necesitamos que llueva para que se recupere el embalse de Chuza es en Chingaza. Y Chingaza está en la Orinoquía, por tanto, lo que esperamos desafortunadamente es que no se va a ver tan influenciado ni por la Niña ni por la temporada de lluvias, sino pues esperamos tanta precipitación como en el resto del país, y es por eso justamente que el embalse no se ha recuperado tan bien como los embalses que con propósitos energéticos que están en la región andina. Ahí va mi pregunta. El alcalde Carlos Fernando Galán insiste que hacia octubre se creería que todo el sistema Chingaza estaría lleno del 70%. Y ya tendríamos agua suficiente según él para el año entrante. Así como usted ve las cosas y por supuesto sabe de ello, si es posible que a finales de este año tengamos ese 70% o realmente el año entrante lo tengamos que seguir con racionamiento. Como vemos desde el IDAN, la predicción nos muestra efectivamente un déficit de precipitación en la Orinoquía para los meses que se vienen, que es la época seca normal. Tal vez, y los cálculos del alcalde, y eso sí ya no es competencia del IDEAM, por supuesto no tienen que ver solamente con la precipitación, sino también con la capacidad de captura y con el consumo. O sea, el racionamiento debería seguir porque para poder que logren recuperarlo. Entonces, seguramente dentro de esos cálculos del alcalde hay otros factores más allá de la precipitación. Lo que vemos desde el IDAN es que efectivamente no es que no vaya a llover, pero no hay, digamos, suficiente precipitación como en el resto del país. Y esto se debe, desafortunadamente, a la deforestación y no la deforestación de Chingaza, que es un ecosistema bastante bien conservado, a la deforestación de la Amazonía. Lo que estamos viviendo, entonces empezamos a ver esa interdependencia entre los ecosistemas y entre los territorios en Colombia. Ya vamos a hablar de deforestación, pero quería preguntarle algo muy importante y caro a los afectos y a las necesidades de la gente. En el 2010 y 2011, Colombia vivió uno de los fenómenos de la Niña más intensos de su historia, ¿verdad? Con más de 3 millones de damnificados. Bueno, eso llevó a que crearan un organismo para que se encargara de las afectaciones, como es el Fondo de Adaptación, que creo que todavía existe, sí, existe, adscrito a la Unidad de Gestión del Riesgo, algo así. ¿Qué tan fuerte creen ustedes que va a ser esta Niña del 2024? Bueno, la Gracias niña, por soplarme. la niña o el niño se clasifican según su intensidad, o sea, débil, moderado, fuerte. ¿De qué depende esa intensidad? Como fenómeno de la anomalía de la temperatura. Entonces, si la anomalía de la temperatura del Pacífico está entre 0,5 y 1, decimos que es débil. Si está entre 1 y 1,5 es moderada, y si está entre 1,5 y 2 es una niña fuerte. Hasta ahora los modelos están mostrando que esa anomalía podría estar entre débil y moderada, pero como fenómeno de la Niña. Entonces, una cosa es cómo se configura el fenómeno en el océano y otra cosa es lo que podamos vivir en el territorio nacional. Y allí es algo importante también que desde el IDAN y lo estamos repitiendo mucho, y es que los fenómenos climáticos no son excluyentes. O sea, no es que llegó la Niña al país y venga fuera todo lo demás que estoy aquí. No, llega la Niña, llega la temporada de menos lluvia, llegan los ciclones, todo se puede instalar al mismo tiempo dentro del territorio nacional. Entonces, en ese sentido, puede que tengamos una Niña débil, pero tenemos una temporada de ciclones muy fuerte que va a traer lluvias fuertes, ¿sí? Y vamos a tener la segunda temporada de lluvias justamente cuando esperamos que la temporada de ciclones y que la Niña estén más fuertes, que es entre octubre y noviembre de este año. Eso es bien interesante, o sea, viene la segunda temporada de lluvias. Ahí estamos. Ténganlo ahí.
pero también viene la niña y también está la temporada de ciclones. Entonces van a conectarse una serie de fenómenos al mismo tiempo en este segundo semestre. Así es, entonces lo que se espera sería que se exacerbe o que se intensifiquen esas lluvias justamente por la confluencia de todos esos fenómenos. Y esto es importante decirlo porque digamos, el hecho de que se configure una niña débil no debería bajar las alertas. Y otra cosa importante aquí y compleja y que se parece mucho al 2010, al 2011, es la transición rápida entre niño y niña. En el 2010-2011 ocurrió eso. Pasamos de un niño y a los pocos meses empezó la niña. Eso tampoco debería ser así, pero ocurrió en ese año y ahorita está ocurriendo. El niño apenas se acaba de terminar y ya esperamos en un mes entrar en niña. Eso es muy rápido, eso no debería la transición durar varios meses. ¿Y eso qué implica en los territorios y en términos de riesgo? Que vamos a tener un impacto acumulado. Entonces, territorios que estuvieron erosionados, el suelo erosionado por este estrés térmico, degradación, etcétera, etcétera, va a encontrar lluvia. Entonces la lluvia no va a encontrar estos ecosistemas y esos territorios, digamos, fuertes, sino que va a generar un impacto acumulado y eso hace que los riesgos, los de deslizamiento, de crecientes súbitas, etcétera, pues sean mucho más altos. Me preocupa algo, y me imagino que muchos oyentes lo estarán pensando. Si bien esta confluencia de fenómenos, segunda temporada de lluvias, fenómeno de la niña, temporada de ciclones, en fin, ¿la gente de La Mojana qué? ¿Les puede llegar la niña también? Mocoa, claro, a la Mojana llega la niña. Pero la Mojana estoy preguntando concretamente por La Mojana, en el norte del país. Sucre, 11 municipios del norte, sí, efectivamente la niña, y llega la niña y llegan los ciclones, o sea, no como ciclón, pero sí los efectos de lluvia llegan al Caribe. Efectivamente, digamos, La Mojana es un territorio que per se pues tiene unas dinámicas de inundación. 9 meses al año, la cultura anfibia que hay allá, entre otras cosas. Eso hace parte del territorio. Lo que ocurre aquí, y yo insisto mucho en eso, la lluvia, no es satanizar la lluvia ni es satanizar la sequía, porque es lo que se necesita en un equilibrio natural. Las alertas que damos acá son porque se pueden generar eventos extremos. Es la cantidad de lluvia que pueda llegar en un solo momento, que eso puede generar presiones sobre los diques, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo manejar una cantidad de agua, o como decíamos, de gotas de lluvia que se dispersen en varios días a que lleguen en un solo día, como ya desafortunadamente ocurrió. Hace muy poco en Cali tuvieron 2 eventos extremos seguidos, pero registraron precipitaciones sin precedentes en la ciudad y eso hace que por supuesto sea mucho más complejo el manejo. Entonces, desafortunadamente esas son las probabilidades que tenemos. Desde el IDEAN entregamos algo desde la Subdirección de Meteorología justamente, que son los boletines de predicción a corto, mediano y largo plazo, que es lo que podríamos esperar en los meses siguientes. Lo hacemos hasta 6 meses, con mayor certeza para los próximos 3 meses, entonces uno allí va más o menos viendo el panorama. Pero eso en términos de variabilidad climática, y desde ahí hacemos el seguimiento de la niña. Pero para saber cuándo podría ocurrir un evento extremo tenemos que hacer seguimiento diario y lo sacamos a través de nuestro resumen de pronósticos y alertas diariamente. Estamos conversando con Gislian Echeverry Prieto, doctora en Ciencias Ambientales y directora del IDEAN. Vlado, Caro, vamos cerrando con la directora del IDEAN porque tiene que hacer un poco de vuelta. Ese parece un nombre caleño, el IDEAM. El sí, IDEAM. Pero los caleños dicen IDEAN, ¿no? Entonces, no, la pregunta es sobre el funcionamiento del IDEAM. ¿Tienen ustedes hoy por hoy presupuesto para toda la tarea que tiene que hacer, sobre todo ahora que hay tanto trabajo con estos cambios tan abruptos y estas condiciones tan inesperadas? ¿Tienen ustedes el presupuesto para llevar a cabo su tarea sin ninguna dificultad? Yo creo que siempre hay oportunidad de mejora. Uno puede cumplir con las tareas. Nosotros estamos cumpliendo con las tareas. Efectivamente, ahorita el año pasado con el Fenómeno del Niño hicimos un acompañamiento a todos los sectores. Ahorita lo estamos haciendo también con agricultura. Pero sabes que hoy hay un reto muy complejo y es que cada vez hay más demanda, sobre todo información territorial. El IDEAN es un establecimiento público de orden nacional. Yo digo que somos como las carreteras nacionales y las municipales. El IDEAN es una red de referencia que puede dar información
información muy general del país, pero muchas veces justamente para la gestión de riesgos se necesita mucho más el detalle, el zoom, la precisión, y para eso siempre se requiere más tecnología, se requieren más capacidades, y hoy en día los entes territoriales demandan más. Entonces allí hay unos retos, por supuesto, para mejorar esa precisión, tecnológicos, de input. El IDEAN trabaja en 3 líneas. Yo siempre hablo de 3 casillas: el input, que es la entrada de datos a través de nuestra red, 2.700 estaciones en todo el país tomando datos hidrometeorológicos; datos secundarios a través de las CAR para saber los temas de aire, por ejemplo; los datos satelitales de deforestación. Todo ese input de información lo procesamos con nuestras capacidades de informáticas, y luego procesamos y entregamos una información. El IDEAN es el encargado de las comunicaciones de cambio climático, por ejemplo, del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, del informe de glaciales, del Estudio Nacional del Agua, etcétera. Todo eso lo entregamos al país, pero entonces cada vez hay demanda. Por ejemplo, el Estudio Nacional del Agua lo hacemos por macrocuencas, y para toma de decisiones muchas veces locales necesitamos mucho más preciso. Ahí están los retos para trabajar en conjunto con academia, con sector privado inclusive, y con entes territoriales para mejorar esa precisión o poder entregar información mucho más detallada. Entonces siempre hay oportunidad de mejora. Directora, usted hablaba ahorita de un fenómeno que se está viendo este año, así como en un año anterior, y es la transición muy rápida entre niño y niña. Esto, por supuesto, genera traumatismos en varios lugares del país por cuenta de los cambios tan rápidos. ¿Se tiene pensado, ya se está haciendo, o se quiere hacer un trabajo mancomunado entre el IDEAM y estas autoridades locales de tal vez los municipios más complicados con esa transición, para evitar que de una sequía fuerte vayan a pasar a las inundaciones también bien fuertes y haya un traumatismo con la población? Bueno, el tema de gestión de riesgo, que justamente la disminución de esas vulnerabilidades está en cabeza del coordinador del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es la Unidad Nacional. Uh-huh. Desde el IDEAN, que es el monitoreo de la amenaza, nosotros no hacemos evaluación de las vulnerabilidades de los contextos, no sabemos qué tanto está la infraestructura, etcétera, sino de la amenaza, en este caso climática. De todas maneras hay un trabajo, hemos estado conversando, reuniéndonos con gobernadores, con gobernadoras y con los directores de CARS para buscar las formas justamente de entregar información para que tengan estas alertas tempranas, y de mirar cómo también trabajamos en conjunto para mejorar esas capacidades en territorio, tanto de entrada de información como de procesamiento, para entregar una información mucho más precisa y sobre todo en línea de alertas tempranas, porque podemos decir, en julio empieza a consolidarse la niña, o en octubre va a llover, pero ¿cuándo y a qué horas y qué va a hacer? Claro. Eso requiere unos procesos bastante complejos. Entonces parte de lo que hemos hecho, por ejemplo, en esta administración, muy clave y muy importante, es activar los radares. Buenísimo. El IDEAN tiene 4 radares, ya activamos hace un par de semanas, activamos el último que estaba pendiente en conjunto con la Unidad Nacional, con el director Carrillo. Ya activamos 4 radares, y los radares monitorean la atmósfera y permiten tener alertas tempranas y saber exactamente cuándo nos va a llegar el evento extremo. Por ejemplo, hacer radiosondeos también permite tener esos y saber cuánta energía hay en la atmósfera, decir, bueno, en 2 días viene, y preparar. Algo pasa. Exactamente. Entonces, sí, estamos trabajando efectivamente con las entidades, sobre todo hasta ahorita con gobernaciones y con CARS. Bueno, y cerramos con un tema que a mucha gente le interesa. En julio salen las cifras de deforestación del 2023, ¿no? ¿Nos puede anticipar algo? No, no. ¿Cómo se hacen esas cifras? ¿Cómo se logran? Eso sí, bueno, desde el IDEAN... O sea, tan terribles van a ser que ya no nos quiere contar. No. Lo que pasa es que el IDEAN trabaja en una línea que se llama información oficial. Claro, nosotros no las hemos entregado no porque las tengamos y estemos haciendo el misterio, sino porque están pasando por unos procesos de validación estadística muy rigurosos. Entonces, tenemos unas cifras, pero están siendo verificadas. Entonces, decir hoy una cifra que luego deba ajustarse justamente por las incertidumbres, pues sería bastante irresponsable. ¿Puede ser buena o ahí como para que nos dé la pistica? ¿Va como por buen camino? La de 2023 se las decimos en una semana, esperaría yo. Pero este año, sí les puedo decir, en términos de alertas, nosotros hacemos un seguimiento trimestralmente. Desafortunadamente ha aumentado las cifras, y esto puede estar bastante asociado con la sequía
que tuvimos, porque no necesariamente es porque se seque y se incendie el bosque, sino porque habilita y facilita también la entrada para deforestar. Pero en términos de técnicos, el IDEAM nosotros tenemos 4 subdirecciones: hidrología, meteorología, estudios ambientales y ecosistemas. En la subdirección de ecosistemas hay un grupo, que es el grupo de bosque, y dentro del grupo de bosques está el sistema de monitoreo de bosques y carbono, que hace parte de los 12 subsistemas que manejamos en el IDEAM. Y este sistema, ya llevamos más de 13 años haciendo este monitoreo, toma imágenes satelitales que pasan por unos procesos de validación, de revisar. Tenemos unos protocolos específicos, eso también es importante decirlo. La metodología del IDEAM es una metodología adaptada al contexto colombiano. Son algoritmos que hemos creado, que se han oficializado y que definen qué es bosque y qué es no bosque en Colombia. Y con esas definiciones y con esos análisis satelitales se hace el seguimiento a la deforestación y también a las causas y agentes. Parte de lo que entregamos en el informe también es qué está causando la deforestación, dónde están concentrados. Lo que veíamos el año pasado, por ejemplo, es que efectivamente la deforestación se sigue concentrando en la Amazonía, pero que departamentos como Chocó y Antioquia han estado aumentando la deforestación de manera significativa, y esta deforestación ya está trayendo impactos en el país, como lo que vemos ahorita de Chingaza es consecuencia de la deforestación. No fue solamente el Niño ni la época de sequía, es consecuencia de la deforestación porque se altera el ciclo hidrológico y se altera esa entrega de humedad a Chingaza. Y desafortunadamente el año pasado veíamos que en otros departamentos está aumentando, y Colombia tiene un compromiso firmado desde el 2020 que es reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero de 2030, aquí a la vuelta, y uno de los principales fuentes de gases de efecto invernadero es efectivamente la deforestación. Entonces vemos todo el ciclo, estamos emitiendo gases de efecto invernadero, esto está calentando el planeta y nos está trayendo impactos. Apenas tengan las cifras, ¿nos las manda? Por supuesto que sí. Nosotros no le contamos a nadie. No. Estas cifras las entrega formalmente la ministra de Ambiente. Ya nos chutó a la ministra. Ya. Ok. No nos van a dar las cuando las tenga. No, ella estará convocando, imagino, a rueda de prensa para entregarle al país oficialmente estas cifras, pero esperamos estarlas terminando de validar esta semana o la próxima, pero estamos ya a esto de entregárselas, por supuesto, al país. Pues bienvenida siempre, directora del IDEAM, Gislian Echeverry Prieto, caleña, magíster en química, doctora en ciencias ambientales, que nos cuenta cómo está el asunto en este segundo semestre del 2024 que comienza. Esta es su casa. Aquí la esperamos. Muchas gracias. Con o sin pan de bono, tranquila, sin dedito de queso. Me faltó el pan de bono. La próxima traigo pan de bono caleño, porque ya sé dónde comprarlo. Eso, si quiere venir sin pan de yuca ¿Cuál también, es la diferencia? no hay problema. ¿Sin bocadillo? Sí. Okay. Usted no quería decirlo, pero... Aquí la esperamos. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Ella es la directora del IDEAM, Gislian Echeverry Prieto. 8 y 8. Uy, va volando esta mañana.